Muy buenas tardes a todos. Ya empezamos nuestras sesiones de la tarde del día de hoy, sábado 19 de noviembre, en nuestro 7º Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación y de UNICID 2022. En la tarde del día de hoy tenemos a nuestro expositor, nuestro keynote speaker, el doctor Elías Todorovich. El doctor Elías Todorovich es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, y doctor desde el 2006 por la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Fue docente en la UAM desde el 2003 al 2009, con más de 30 años de experiencia y habiendo dictado 27 asignaturas de grado y posgrado en 7 universidades de Argentina y España. Actualmente es profesor titular en UNICEN y la Universidad FASTA de Argentina. Sus temas de investigación actuales comprenden ciudades inteligentes y sistemas digitales. Ha dirigido y participado en más de 30 proyectos financiados en convocatorias públicas, ha publicado más de 80 artículos en revistas y congresos internacionales. Adicionalmente, tiene una dedicación significativa en la transferencia de tecnología al medio social y productivo a través de otros 20 proyectos y contratos realizados. El doctor Todorovich se encuentra el día de hoy con el tema al que ha denominado las noticias falsificadas en las redes sociales. Bienvenido, doctor Elías Todorovich, la audiencia es suya. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto estar con ustedes en este evento y les agradezco mucho por la invitación. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, cuando nosotros pensamos en información, estudiamos información, estudiamos sistemas, programación, informática, probablemente no pensemos en emociones que estén relacionadas con la información. Pensamos que la información es algo, digamos, entre comillas, frío, sin emoción. Pero cuando lo pensamos un poquito más, nos damos cuenta que hay muchas emociones vinculadas con la información. Todo tipo de emociones. Cuando nos enteramos de algo, sentimos emociones. Probablemente la emoción más natural que experimentamos cuando estamos expuestos a una información es la sorpresa. A mayor información, ante una información más inesperada, sentimos más sorpresa. Esto matemáticamente todos saben que está modelado con el concepto de entropía. Pero nosotros, por ahora, vamos a pensar en la sorpresa. Entonces, a mayor información, a información más inesperada, más sorpresa. Eso debiera ser lo que experimentamos más frente a la información. Pero están todas las demás emociones y justamente esas otras emociones son las que se explotan en el contexto de las fake news. Vamos a ir desmenuzando poco a poco esto de las fake news. Y vamos a hablar siempre utilizando terminología de seguridad informática, porque todo este enfoque está enmarcado en un estudio de seguridad informática. Entonces vamos a hablar de vulnerabilidades, riesgos, etc. Si tuviéramos una rivalidad, digamos, deportiva, la información que tienen los competidores es la misma. Lo que cambia es el grado de análisis, la habilidad de cada uno. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa
¿Qué pasa cuando esa rivalidad deportiva se convierte en algo hostil, se convierte en hostilidad? Es probable que la información se vea como una ventaja. Entonces, las partes del conflicto, digamos, antiguamente buscaban reducir la cantidad de información que tenía uno de los contrincantes a través de prohibiciones, destruir información, ocultar información. Pero recientemente se está explotando el lado de información. Ante un conflicto se ataca todo, desde lo físico hasta a la información inclusive, o especialmente la información. Entonces, recientemente el ataque viene por otro lado, no se prohíbe, ni se destruye, ni se oculta. Hay vulnerabilidades que se explotan fuertemente en el contexto justamente de lo que vamos a tratar, que son las fake news. Ahí hay una pequeña broma donde una hija le dice al papá, al padre, dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y el papá le contesta, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y bueno, está caricaturizado, pero justamente es lo que nosotros vamos a ver un poquito más en detalle. La vulnerabilidad que más vamos a estudiar o a ver es el sesgo de confirmación. Eso no es nuevo, de hecho es muy antiguo. A todos nos gustan que nos den la razón, que nos confirmen que tenemos la razón. Ahí hay una cita de Francis Bacon de una publicación hecha en 1620, donde se describe perfectamente lo que es el sesgo de confirmación. Dicho en palabras más recientes, esto lo vemos en todos los ámbitos. Pero bueno, acá Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y después, bueno, en un inglés bastante coloquial, en la segunda cita dice que lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, es lo que estamos seguros que sabemos, pero simplemente no es así. Entonces, ¿cómo evitamos que el adversario o el rival acceda a la información? Y a través de la explotación de sus vulnerabilidades en el plano humano. Entonces, aquí lo que, un poco el resumen de esto, hay un texto que después pueden ver, lo explica, digamos, gráficamente, pero si el conocimiento está manipulado por otros, lo que tratan de hacer es que hagamos por ellos algo que no hubiéramos hecho nosotros antes, es decir, hay una manipulación. Y ante el cuestionamiento de eso, la defensa de la persona es muy férrea, muy intensa. Y si nos intentan convencer de que estamos equivocados, en vez de atender razones, es muy probable que uno se enoje. Si lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque lo que vimos antes se podía hacer y se hizo históricamente mucho tiempo, pero hace falta que una persona explote a la otra persona a través de esa vulnerabilidad. Es decir, que no se puede hacer masivamente. En términos así informáticos, no es escalable. Pero si una máquina aprovecha esta vulnerabilidad, ahí estamos hablando de otra escala. Nosotros en inteligencia artificial sabemos que la inteligencia artificial general aspira a superar al ser humano
de forma general, no en un problema en particular, sino en todos los problemas. Es decir, superar al ser humano en su fortaleza. Esto, hay muchos debates sobre eso. Hay gente que opina que eso se va a lograr, otra gente que opina que no se va a lograr nunca. Pero bueno, aún no se logró y ciertamente es algo muy difícil. Pero el ser humano en su debilidad es un problema mucho más pequeño, es un problema mucho más chico. Entonces, si un ser humano es atacado por el lado de sus vulnerabilidades, por máquinas, es muy probable que se logren ataques exitosos. Y esto es lo que se dice mucho en la película The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales, que fue publicada en el año 2020. Muy recomendable verlo. Nosotros vimos explotaciones de esta tecnología que se conoce como tecnología persuasiva y fue muy estudiada hace unos cuantos años. Hay varios libros sobre eso. Fue muy explotada con fines maliciosos por la empresa Cambridge Analytica. Se sabe que influyeron en cientos de elecciones por todo el mundo, hasta que esto llegó a un punto en que se evidenció y la empresa cerró. Pero por lo menos esta empresa, digamos, trabajaba abiertamente. Tenía empleados, tributaba fiscalmente, respondía ante la ley, tenía unos ejecutivos que daban declaraciones, etc. Tenían un número de teléfono, una página web, todo como una empresa cualquiera. Pero cuando esto queda evidenciado, ya luego se pasa a otro esquema. Los antiguos integrantes de Cambridge Analytica aprovechan todo este conocimiento y forman otros emprendimientos, digamos, llamémoslo emprendimientos. Y aparte de esto, hay que pensar que hay agrupaciones de personas que no están a la vista del público y eso es lo que más preocupación nos puede dar. Se sabe también que se pueden comprar interacciones, likes, todo lo que hace a potenciar una publicación en una red social. Se puede potenciar pagando para que eso suceda. Hay un pensador israelí, no me animo a decir su nombre porque no sabría pronunciarlo muy bien, pero lo que dice es que con suficiente cantidad de datos uno puede convertir esos datos en un arma contra sociedades, contra países. Esta es una noticia de hace un tiempo atrás, donde se habla de las deepfakes, es decir, videos editados de manera que uno vea a un personaje que cada vez se parece más a la persona real, diciendo algo que, bueno, puede ser desde entretenido hasta un fin directamente engañoso. Sabemos hace no mucho que Bruce Willis vende los derechos de su imagen para ser usados en películas, digamos, que usen inteligencia artificial para reproducir su actuación. Hace poco también vimos la película The Irishman, donde los actores se veían más viejos, se veían más jóvenes que en el momento de hacer la película, usando tecnología. Esto también tiene algo que ver con las noticias falsificadas. Ahora bien, ¿quién es el rival de la parte manipuladora del atacante? Bueno, obviamente es la parte manipulada.
Si nos dejaran acceder a la información libremente, sin restricciones, el que nos quiere manipular, iríamos contra sus intereses, podríamos decir. Entonces, lo que termina sucediendo es que la persona manipulada va a terminar actuando contra sus propios intereses a través de este tipo de ataques por el plano humano. Y bueno, recientemente todos experimentamos el caso en el terreno de la salud pública, donde la desinformación fue impresionante. Ahí está la noticia donde Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca, decía que si hubiéramos tenido el rechazo a las vacunas que vemos en algunos medios, en algunos medios, en algunas redes sociales, no hubiéramos erradicado la viruela y otras enfermedades como la polio. Así que el uso de la desinformación no es algo inocuo, está muy lejos de ser inocuo y de hecho es sumamente grave, al punto de que no solo nos puede perjudicar individualmente, sino socialmente. Incluso la propia democracia está en peligro o en riesgo frente a esto. Y bueno, aquí tenemos un filósofo coreano que tampoco me animo a pronunciar muy bien su nombre. Y él define a la infodemia como la difusión viral de la información y caracteriza a las fake news de manera que apelan a lo emocional, claramente. Atrae mucho más la atención que los propios hechos y son mucho más efectivas que los argumentos fundados. Entonces, los votantes se pueden manipular con publicidad adaptada a lo que él llama su psicograma, a su perfilamiento. Ese perfilamiento se puede lograr porque nosotros brindamos mucha información cuando trabajamos, cuando participamos en las redes sociales. Y eso es bastante delicado. Entonces las campañas electorales se convierten en guerras de desinformación. Y lo peor de todo es que cuando el proceso de verificación se pone en marcha, estas fake news ya produjeron todo su efecto. Entonces, en ese sentido, las fake news resisten a la verdad. Y eso es lo más preocupante. Entonces, ¿cómo son los componentes? Bueno, la inteligencia artificial logra perfilar a los usuarios de las redes sociales. Genera contenido de manera que, por ejemplo, confirme sus creencias, es decir, se ataca el sesgo de confirmación. Todo esto con el apoyo de computadoras muy potentes, data centers, etc. Y en ese ciclo interviene, por supuesto, una droga que la genera el propio cuerpo y es la dopamina, que nos produce satisfacción al hacer este tipo de interacción. Entonces, si nosotros creemos como usuarios que podemos hacer frente a esta maquinaria y que podemos ganar, bueno, no tenemos las probabilidades a favor. Tenemos inteligencia artificial, bots, data centers, ejércitos de ingenieros de primer nivel, nuestra propia fisiología, la dopamina, todo en contra. Entonces la propuesta de este trabajo es tomar conciencia. ¿Cómo nos podemos defender de esto? Tomar conciencia. Si nosotros estamos conscientes de lo que sucede, podemos observar señales, indicaciones y signos que nos permiten reconocer este problema y quizás evitarlo. Por ejemplo, nos llega una noticia en alguna red de mensajería o en red social. ¿Está la fuente? ¿Figura la fuente? ¿Dice quién es el autor de esa noticia?
¿Está publicada en otros medios? ¿Alguien se hace responsable? Es muy importante esto. ¿Alguien se hace responsable de eso? Nosotros a veces tenemos noticias oficiales y sabemos que es muy difícil reclamar o actuar ahí en ese terreno. Pero a la corta o a la larga hay un organismo y personas a las que podemos reclamar. Alguien se debería ser responsable. En estos otros ámbitos no hay nadie que se pueda hacer responsable si de repente me perjudico en mi salud. Y lo más importante de todo que hay que tener en cuenta es cuando vi esa noticia, esa información, causó una emoción intensa, por ejemplo, indignación, miedo, ira, enojo. ¿Confirma mis peores sospechas? Entonces, si pasa eso, la recomendación que todo el mundo hace es alejarse, esperar que disminuya la intensidad de esa emoción antes de reaccionar, antes de compartir o de responder de cualquier manera. Y bueno, particularmente la gente profesional dedicada a la informática, debemos tener conciencia cabal de esta tecnología persuasiva, la tecnología informática en sí, que la viabiliza, las vulnerabilidades que enfrentamos, todos enfrentamos estas vulnerabilidades. Si alguien pensara que no, que es invulnerable, quizás ese es un nivel de vulnerabilidad aún mayor. Por el impacto que justamente tiene esto en todos los terrenos, social, sanitario, ético, político, económico. Y otras propuestas es conocer y estudiar este fenómeno. Quizás las redes sociales también apunten, y lo están haciendo de hecho, a la autorregulación, aunque a veces vemos idas y venidas. Ahora estamos viendo la transición en la red social Twitter, que digamos hay posiblemente algún retroceso. Después también se tienen que desarrollar más métodos y herramientas para luchar contra bots, etc. Y también se podría pensar en redes sociales alternativas donde existe algún compromiso explícito de no utilizar ninguna forma de manipulación sistematizada. La normativa también ayudaría mucho. Del lado europeo hay una gran iniciativa en ese sentido. Debería ser acompañada por el resto de países. También sería necesario o deseable, frente a la gravedad de los hechos, la presencia de organismos regulatorios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ante el uso de la energía nuclear es algo bastante riesgoso y existen organismos regulatorios que controlan y fiscalizan el uso de esa tecnología. Bueno, en este caso también debería haber algún organismo que se dedique a eso. Y después ya cuando vamos a lo individual, existen técnicas incluso de desintoxicación digital, alejarnos de repente un tiempo de los medios, de la tecnología. Y acá un poco quiero ya redondear y finalizar aclarando algo vinculado al uso del lenguaje. Cuando nosotros traducimos fake news, normalmente escuchamos que se traduce como noticias falsas, pero esa traducción no es correcta del todo porque algo falso es algo que no es verdadero, ¿sí? No es verdadero, pero es una afirmación que podría ser verdadera o falsa, hay que estudiar si es verdadera o falsa. La noticia, la fake news, es algo que se hizo falso a propósito, no tiene chance de ser verdadero. De hecho, podemos estudiar la palabra falsificar, y falsificar es algo falso, pero está hecho falso, está construido falso. ¿Sí? No es lo mismo que una afirmación que uno por error o por desconocimiento podría equivocarse.
Y bueno, este material está un poquito más ampliado en una publicación del año, de principios del 2021, hace un poquito más de un año. Luego la pueden ver y si ven algo interesante, por supuesto, los invito a- a dar feedback de eso, a escribirme, comunicarse. Y bueno, hay una cantidad de referencias que puede ser interesante también. Y bueno, acá me despido con una pequeña broma también, donde hay un señor que está muy cómodamente sentado en su casa, viendo su computadora, su ordenador, y le dice a su esposa que venga a mirar, que encontró una información que ningún científico top en el mundo la vio antes. Eso, digamos, puede ocurrir, no es imposible que suceda, pero si uno se detiene un momento se da cuenta que es bastante improbable, por varias razones. Por empezar, hay un ejército de científicos en el mundo estudiando temas completamente puntuales. Y el ambiente científico es muy competitivo. Entonces, es bastante improbable que eso suceda. Quizás también lo que nos tenemos que preguntar o tenemos que volver al concepto es el tema de la verosimilitud, ¿sí? Algo que al menos parece verdadero, que resiste algún poco de preguntas. Así que bueno, eso es lo que tenía pensado compartir. Espero que haya sido constructivo para el auditorio, la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Todorovich. Estoy completamente segura que definitivamente cada vez más aprendemos o estamos aprendiendo precisamente a buscar la fuente. Como bien usted lo manifestó, este es un tema en el cual existen de fondo varias motivaciones por las cuales la gente recurre a generar una noticia falsa, porque como bien lo dijo, o sea, en realidad el fake news es la noticia que nace siendo falsa, o sea, que no es algo que nosotros no podamos discernir o que no podamos concretar en el tiempo, como bien debemos tomárnoslo para poder tener la seguridad de que estamos accediendo a información de calidad. Definitivamente existen los sesgos de confirmación, hablamos de la vulnerabilidad y el riesgo, pero más allá de eso, yo me atrevería a decir que existe detrás el factor ética. ¿Qué es lo que existe con la ética profesional? Y quisiera que para cerrar nos diera pues quizá una breve comunicación de su parte, o sea, cómo usted ve precisamente la formación de la ética profesional con relación a este fenómeno que se está dando hoy en día a nivel mundial. Bueno, yo creo que a nivel de la enseñanza no tenemos que olvidarnos de tener siempre presente a la ética en el aula, en la enseñanza de grado, en la enseñanza de posgrado, porque esto claramente no resiste a ningún análisis ético. Es algo, eh, podríamos pensar, delictivo o podemos pensarlo como una hostilidad, digamos, desde un conflicto. Puede jugar en pro o en contra de un sector, sea político o sea democrático, ¿no? O sea, de la sociedad, de la sociedad civil o de la política. Por eso es tan importante que reconozcamos y tengamos la oportunidad, como lo hemos tenido el día de hoy, de escuchar al doctor Elías Todorovich con esta ponencia que de alguna manera nos ayuda a informarnos y a mantenernos pues alertas ante este tipo de situaciones que no pasan simplemente por no conocer, porque como bien dicen por ahí, o sea, no, el que yo desconozca de alguna manera la ley no me hace que el no ser castigado por esa misma ley, ¿no? Eso es algo que casualmente escuchamos de manera coloquial en nuestros países, en Latinoamérica, y de alguna manera es este punto importante. Así es que, bueno, yo le agradezco al doctor Elías Todorovich su ponencia, su presentación, y le doy un minuto para que se despida de su público, licenciado. Muchas gracias, Mónica. Bueno, justamente uno al escuchar este tipo
de charla, quizás diga, conozco amigos, familiares que claramente han sido vulnerados en algún aspecto, digamos, han sido un poco manipulados o muy manipulados. Y los conocí en una época, hace 10 años atrás, donde era gente más o menos tranquila, y hoy son gente que vive enojada, vive angustiada y indignada, y entre otras cosas. Pero quizás también el desafío más grande es examinarse uno mismo, porque si uno cree que está exento, como decía antes, esa es la vulnerabilidad es aún mayor, es aún mayor. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad y les deseo el mayor de los éxitos para el fin de la jornada y espero acompañarlos en el cierre también.